de marzo ante el Senado planteé esta pregunta. ¿Por qué ante tantas decisiones insensatas de su presidente los estadounidenses no reaccionaban? Hoy esa pregunta ya no se plantea, los estadounidenses han reaccionado. Manifestaciones en las grandes ciudades, parlamentarios interpelados en los ayuntamientos, gobernadores que rechazan decretos ilegales, jueces que los anulan, encuestas que se desploman, y me alegra esta resistencia. Pero también debo decir con la franqueza que se debe entre amigos que por ahora la oposición y las manifestaciones no han impedido que la situación se agrave. Cada día trae consigo su lote de anuncios delirantes, aranceles inverosímiles, expulsiones arbitrarias, ataques contra la seguridad social, las pensiones, la libertad de expresión, la educación, la justicia, la constitución, los veteranos, las universidades, la ciencia. Donald Trump no toma decisiones, se venga. Cada día la confianza de Estados Unidos pierde terreno, provocando la caída de la bolsa y el dólar, haciendo huir a los compradores de bonos del Tesoro, encerrando a su país tras un muro arancelario y, como Al Capone, explicando a los aliados que paguen o tendrán problemas. Quien pretende devolver la grandeza a Estados Unidos está empequeñeciéndolo. Cada día aumenta la incertidumbre. Exhibe en televisión un cuadro surrealista de aranceles de hasta el 150% y luego los retira al día siguiente. Declara la guerra económica a China y luego se pliega en 48 horas. Amenaza con destituir al presidente de la Reserva Federal y retrocede ante la caída de los mercados. Los decretos son impugnados en tribunales, aumentando la confusión. La niebla es el peor enemigo de la economía y el Donald Crack era inevitable. Iba a continuar al ritmo de las piruetas de este junco pintado de hierro. Nadie sabe qué hará tras los 90 días de tregua, pero quien menos lo sabe es el propio Donald Trump. Cada día se prefiere la sumisión a la capacidad. Se nombra a los miembros del gabinete no a pesar, sino debido a su inutilidad. Un ministro de salud que ni siquiera sabe localizar su vesícula biliar expone sus teorías delirantes sobre los peligros de las vacunas o el origen del SIDA. El ministro de Defensa, entre dos tragos de ginebra, chatea en línea con su familia y amigos sobre operaciones militares en curso, a la vista de los servicios de inteligencia del mundo entero. El consejero principal de Comercio inventa un economista ficticio para respaldar sus tesis absurdas. El encargado de las negociaciones sobre Ucrania confraterniza desde hace años con un oligarca cercano a Putin. En cuanto al vicepresidente, ha logrado la hazaña de ser más detestado en Estados Unidos que todos sus predecesores y de serlo también en toda Europa tras su discurso de odio en Múnich. Basta con escucharlo para imaginar el interminable dolor de muelas que es su vida. En mi anterior discurso comparé al nuevo gobierno estadounidense con la corte de Nerón, pero es sobre todo la corte de Calígula. Calígula nombró cónsul a su caballo, pero al menos su caballo no hacía daño a nadie. Cada día en el despacho Oval, sentado en un sillón a juego con su cabello, Trump hace desfilar ante la prensa a los jefes de Estado que se suceden como en un programa de telerrealidad, estupefactos o serviles, pareciendo preguntarse qué hacen allí, forzados a tragar discursos rebosantes de autosatisfacción, de ignorancia vanidosa, de grosería ostentosa y de sobredosis de sí mismo. Ahora ya saben por qué fueron invitados, pues Trump lo ha explicado y cito, para besarle el culo. Peor es la traición. Tras la humillación a Zelensky en el despacho Oval, que escandalizó al mundo y a muchos estadounidenses, la capitulación ante Putin se ha acentuado. Voto en la ONU a favor de Rusia junto a Corea del Norte y Nicaragua. Desmantelamiento de los órganos encargados de examinar las injerencias rusas. Nombramiento de una directora de inteligencia que el propagandista ruso Soloviev ha calificado de agente de Rusia. Cierre de Voice of America tras 80 años de actividad. Y ese pobre Witkov, encargado del dossier ucraniano del que no sabe nada, que actúa como un loro del Kremlin cada vez que regresa de Moscú. Como dijo un funcionario del Departamento de Seguridad, Putin ya está en el interior. Hoy los gatos se comen a los ratones y luego dicen que fueron los ratones los que los agredieron. Y Trump lo cree o finge creerlo. ¿Está bajo compromat o es solo de una estupidez absoluta? Lo único cierto es que es el mejor presidente ruso de toda la historia estadounidense. Su plan para Ucrania supera los sueños más descabellados de Putin: anexión de Crimea, ocupación de 4 oblasts, sin garantías para Kiev y saqueo de sus minerales. Es inaceptable para los ucranianos y catalanes.
Yo describía el comienzo de la presidencia de Trump como una tragedia. Al cabo de 100 días se ha convertido en una farsa siniestra. Cada decisión del fanfarrón de Mar-a-Lago ha tenido efectos desastrosos. El hundimiento de la bolsa y el dólar, el alza de tipos y un comienzo de recesión. En política exterior, abandono de aliados, servilismo ante Moscú y guerra comercial fallida contra China. Y en política interna, la batalla generalizada contra los estados, los funcionarios, las universidades. Trump avanza cada vez más rápido, pero hacia atrás. Las recetas mercantilistas, nacionalistas, xenófobas y regresivas están dando los mismos resultados que siempre y que explicó muy bien el escritor francés Charles Péguy. El triunfo de los demagogos es pasajero, pero las ruinas son eternas. Pero lo peor no es inevitable. En 3 meses el trumpismo comienza a fisurarse. Esa alianza contra natura entre multimillonarios Anywhere y una base de Somewhere ha durado el tiempo de una campaña electoral. Desde entonces, los multimillonarios de la tech han perdido sus fortunas y quienes creyeron en sus promesas han perdido sus empleos. Musk se ha ido para intentar salvar Tesla. Bannon lidera la revuelta del ala popular contra los oligarcas de las GAFA. Pero sería ingenuo pensar que este edificio colapsará por sí solo, por eso es preciso resistir. Eso es lo que intentan hacer los europeos con sumo cuidado para no agravar la crisis. Han respondido al alza de los aranceles con una propuesta de reducirlos a cero en ambos lados. Responden a la hostilidad intentando mantener abiertos los canales de comunicación. Preparan con dificultad los medios para seguir apoyando a Ucrania el día en el que el caniche de Moscú decida abandonar de manera definitiva a Zelensky, y aunque de forma demasiado tímida se esfuerzan por rearmarse. Pero por supuesto el futuro de Estados Unidos y del mundo depende de los estadounidenses. Durante más de 80 años hemos construido juntos el mundo libre y durante más de 2 siglos hemos compartido los mismos valores: la democracia, los derechos humanos, la libertad de emprender, que hace que cada estadounidense y europeo sientan en lo más profundo que pertenecen a una misma civilización, al punto que jamás se hubieran imaginado que un día un presidente propusiera abrir un abismo entre ellos. Tengo un mensaje para mis amigos estadounidenses. Todos los defensores de la libertad deben redoblar sus esfuerzos. Que convenzan a los republicanos en el Congreso, que siempre han creído en el libre comercio, el orden mundial y la lucha contra los